Momento de intimidad, análisis de problemas. Hoy vamos a analizar estos problemas que están en el material Estudiar y Aprender para tercer año de la escuela primaria. Los pueden googlear y los encuentran, son muy buenos materiales. Para tercero, problemas en las rutas. Comienza diciendo: resolve estos problemas, recordá escribir los cálculos que necesites y la respuesta que corresponde a cada uno. Hay 3 problemas y después un recuadro final que podría servir como cierre de clase, que nos tira letra ahí a nosotras docentes en función de qué es lo que estaría bueno conversar con las niñeces después de haberlos pensado. Miremos el primero. Dice: Andrea va a realizar un viaje. Tiene que recorrer en total 100 kilómetros. Ya recorrió 60. ¿Cuántos kilómetros le falta recorrer aún? Es probable que se complique un poco la situación. Es un problema del campo aditivo, de los que se suele decir de complemento, ¿no? ¿Cuánto me falta para llegar? Ahora, la cuestión es que acá tenemos una magnitud que es kilómetros, que es una magnitud continua. No puedo dibujar los 100 kilómetros, ¿no? No los puedo contar. Los puedo contar porque los tratamos como magnitud discreta para facilitar, pero tiene una unidad de medida ese 100, ¿no? Son kilómetros, no son manzanas, no son jugadores de fútbol, no son pelotas, no son caramelos. Ahora, podría ser que representen, ¿sí? Digo eso, no lo pueden dibujar. Si quiero representarlo, diría: tiene que hacer este viaje, todo esto son 100 kilómetros, ya recorrió 60. Lo más probable, me animaría a decir, es que busquen 60 más cuánto, más algo que les dé 100. No es necesario ponerle ninguna letra ni nada, ¿no? Van a buscar 60 más cuánto. Van a ir probando. Podrían en este caso apoyarse en las sumas que dan 100. Por eso está puesto este problema con estos números primero, ¿no? Porque es muy probable que los chicos y las chicas sepan que 60 más 40 es 100, ¿sí? Entonces van a decir, la respuesta: le falta recorrer 40 kilómetros, ¿sí? Ahora, ustedes dirán, en realidad con una resta resuelven el problema. Sí, no es muy probable que, o no es tan habitual que las niñeces reconozcan que una resta resuelve el problema, ¿sí? Estaría buenísimo si aparece. Ahora vamos a llegar en los siguientes problemas. En este, dice: para llegar hasta Córdoba, Cecilia recorrió 700 kilómetros en 2 días. El primer día recorrió 300. ¿Cuántos kilómetros hizo el segundo día? Es similar. Aparece ahí un número distractor, el 2, que no hay que usarlo, ¿no? Es un dato que sirve para interpretar el problema, pero no tiene que ver con, no es un dato que vamos a necesitar para operar, ¿no? Entonces, puedo hacer lo mismo, lo del primer día más lo del segundo día, que no sé cuánto es 700. Y entonces tengo que buscar, ¿no? Parte negativa o parte más complicada de acá es que yo tengo que saberlo, digamos, tengo que o saber que 300 más 400 es 700 y decir: le faltan 400 kilómetros, o tendría que ir probando, ¿no? A ver si el 300, y si hace 300 más, si hace 300 más llega a 600, entonces le faltan 100 más, y entonces 300 más 100 son 400. Podría ser, ¿no? Es más complicado si uno no sabe el número y si los números en juego no pertenecen tanto al repertorio. En este caso son números redondos y sencillos, pero no son tan sencillos como los anteriores, ¿no? Que era una suma que daba 100. Ahora, en relación a esto de ir buscando con la suma, hay un recuadrito chiquito abajo que dice, dice: te puede servir ir sumando de a 100 o de a 10, o usar sumas que sabes de memoria. Luego es importante que puedas reconocer cuánto agregaste en total, porque un error usual es que
cuando usan esta estrategia, empiezan a ir agregando, ¿no? A ver, si le agrego 200, llegué a 500, y si le agrego 200 más, llegué a 700, y entonces 200 es la respuesta. Se pierden en cuánto fue lo que fueron sumando. Entonces, importante ahí hacer una intervención de, primero que anoten, ¿no? Aunque lo hagan mentalmente, es hacer mentalmente. Hay que anotar, ¿sí? Mentalmente significa que tuvieron una estrategia cualquiera y que la adaptaron al problema y la adaptaron dependiendo del repertorio disponible, pero no significa que se hizo en el aire, ¿no? Entonces, para esto nos sirve anotar. Primero hago, por ejemplo, 300 más 200 y me da 500, y después a este 500 le sumo 200 y me da 700. ¿Cuánto es? Y esto es importante, insisto, que hagamos esta intervención, que busquemos. ¿Cómo puedo hacer? Bueno, me fijo, primero sumé 200, después sumé 200, en total sumé 400, ¿no? Ahí entonces nos da una pista. Podés usar el repertorio de cálculo memorizado o puedes ir sumando de números redondos. ¿Por qué? Y porque estos problemas tienen números redondos. Ahora, si tuviesen números bastante más complejos, como 328 kilómetros y en total había 745, y ya es más difícil, ¿no? Pensando en números de sumas, ¿no? Por otro lado, la estrategia de la suma tiene una dificultad, es que el resultado queda dentro del cálculo, ¿no? El número que estoy buscando está dentro del cálculo. No es que me dan una calculadora y puedo hacer. Por más que acá en este problema, por más que les den una calculadora, pueden ir probando sumas, pero no es que hacen un cálculo con suma y ya les da. ¿Por qué? Porque el resultado está dentro del cálculo. Entonces acá es donde viene o donde se hace necesario mostrar, si es que no apareció, que esto también lo podemos escribir así. 700 menos 300 me da de resultado 400. ¿Por qué estoy diciendo también lo podemos escribir así y no también lo podemos resolver así? Porque si no apareció, o las primeras veces que ellos resuelven este tipo de problemas de complemento y los resuelven utilizando la suma, nosotras docentes, lo que hacemos es mostrar otra escritura u otra manera de anotar algo que ellos ya saben hacer. Ellos lo saben hacer con la suma. Y yo les muestro que eso que hicieron lo puedo escribir así. ¿Sí? Es como el primer paso para empezar a meterme con la resta. ¿Sí? Yo estoy haciendo toda esta intro, quizás en su grupo lo proponen y todos escriben la resta y ya está. ¿Sí? Pero digo, esta es una primera intervención, no necesariamente, quizás no tienen idea cómo se resuelve 700 menos 300, no importa, yo estoy mostrando otro modo de escribir eso que hicieron, ¿no? Ahora, último problema, observen cómo se pusieron los números, un poquito más difíciles. Dice, de los 550 kilómetros que debería recorrer Daniela en su viaje por Salta y Jujuy, 140 kilómetros fueron por rutas de tierra y el resto por rutas asfaltadas. ¿Cuántos kilómetros recorrió Daniela por rutas de asfalto? Acá, como decíamos recién, yo pienso 140 más algo que me dé 550, ¿lo puedo calcular? Sí. No sé si sale muy directo en un tercero. Lo más probable es que vayan haciendo lo que dijimos antes, ir sumando de a 10 o de a 100. A ver, 140, si le sumo 100, o si le sumo 10, me da 150, y después a 150 le faltan 400 para llegar a 550. Entonces, importante, ¿cuánto sumé? Primero sumé 10, después sumé 400, el resultado es 410. Esto es fundamental que se los pidamos, que lo escriban, por supuesto, no antes de haberlos mostrado nosotras, ¿no? Es probable que nos lo cuenten de modo oral y nosotros lo tomamos y lo escribimos en el pizarrón y marcamos, ¿no? Y destacamos, esto es importante, eh, para poder dejar registro de cómo lo pensamos, para no olvidarnos ningún número que hayamos sumado. Ahora, como decíamos antes, esto también se puede escribir como 550 menos 140 y da 410. Como decía,
es probable o puede ser que ellos 550 menos 140 no lo sepan resolver aún, ¿sí? Para poder meternos en la resolución de restas, tenemos que meternos con estrategias de cálculo mental específicas, enseñarlas, trabajarlas, ¿no? ¿Qué pasa cuando si resto 10? ¿Qué pasa si quiero restar 30, por ejemplo, que es restar 3 veces 10? ¿Qué pasa si resto 100, 200, etcétera? Trabajar estrategias como llegar al nudo y después seguir restando o restar por partes. Estas estrategias en este material están, en los de primero, segundo, están trabajadas. Miremos el recuadrito final, que pasa en limpio esto que dijimos. Y me parece como una buena propuesta para hacer ese mismo día, al final de la clase o al día siguiente, y analizar, dice, algunos problemas pueden resolverse usando cálculos tanto de suma como de resta. Por ejemplo, si se quiere averiguar la distancia entre los números 350 y 120, se puede pensar, y pone como una suma, ¿no? Y completar esa suma encontrando qué número hay que sumar a 120 para llegar al 350. Se puede ir agregando por partes, y destaca ahí lo que se sumó en total. También se puede averiguar esa distancia usando la resta. ¿Cómo podemos intervenir ese recuadro? Podríamos pensar, en estos problemas, ¿aparece esto de buscar la distancia entre dos números? ¿En qué sentido? ¿No? Poder revisar. ¿Hicimos algún otro problema así? Acá apareció, estos tres problemas tienen en común eso. Son distancias y yo tengo que buscar cuánto le falta desde un número hasta el otro. Y entonces tenemos como ahí el ejemplo de, cuando tenemos estos problemas podemos pensar cuánto le falta para, e ir sumando por partes, o escribirlo como una resta y resolver la resta. Otra cosa que podemos hacer para meter mano a este recuadro es pensar o pasar en limpio o pensar ejemplos, ¿no? Podríamos pensar otro problema, todos el mismo, y anotar en un cartel o en un recuadro cómo sería usando suma y usando resta, por ejemplo. Bien, terminamos momento de intimidad del día de hoy, analizamos problemas en las rutas, problemas del campo aditivo, donde hay que calcular complementos, problemas que están en el material Estudiar y Aprender de tercero, lo googlean y lo encuentran libremente por la web, es de Ciudad de Buenos Aires y es un material muy bueno. Nos leemos en comentarios.